y era un lunes por la mañana, y fuimos a espigar, y que no pasan trenes, al camino, a la cañada del Camino Medina, una cañada grande que hay de eso, que no pasan trenes y ya no pasaron. Allá a las 11 de la mañana aproximadamente vinieron los falangistas de Valladolid, que eran los que levantaron el movimiento, ¿sabe? Que como era la República, pues ellos eran de fascistas, de falangistas, y ya pues prepararon un revuelo en la plaza, y así sucesivamente todos los días. Venían ahí en esa casa que hay ahí, era el corral de los ricos del pueblo, y te metían un coche, que entonces había muy poquitos coches, en el año 36 muy pocos coches. Total que todos los días venían, y venían 3 o 4 falangistas, y toda la gente cara al sol, y toda la gente acobardada, no se atrevía nadie a salir por el miedo de que lo que pasó luego, que el que hablaba pues los afusilaron. Estábamos todos en la escuela y vino unos coches que venían a tomar Valdestillas, a tomar Valdestilla, y yo estaba en Galasia Paula, donde el señor Pedro S. Méndez, y que era panadero, y dice que vienen, me dio una tiesa de nervios, me hicieron manzanilla y todo, porque yo, claro, era muy pequeña, y eso, pues todo con miedo. Vamos a tomar Valdestilla, Valdestilla está tomado porque no sé cuánto, porque, bueno, un reportaje terrible que venían dando y pitando, y toda la gente pues asustada, toda la gente. España comenzaba a enredarse en una lucha fratricida. Un país entero permanecía dividido en 2 bandos. En cada ciudad, en todos y cada uno de los pueblos, en cada casa, se vivieron las mismas historias, los mismos pasajes de violencia y resignación. España se había roto. Un odio estéril había desatado la guerra entre vecinos. El enfrentamiento no se vivía igual en todos los territorios. La ideología o quizás el carácter de unos y otros en una España tan diversa se reflejaba en los mapas. A Valladolid, el alzamiento militar llegó con relativa facilidad. La única resistencia que encontraron en la capital se atrincheraba en los balcones. La resistencia, tanto en Valladolid capital como en la provincia, apenas si dura 3-4 días. Y consistió básicamente, fuera de estos 3 lugares centrales, ¿no? Consistió básicamente en que desde los tejados, sobre todo en algunos barrios como el barrio de la Rondilla, algunos barrios periféricos, se hostigaba en forma de tiros a las tropas que patrullaban la calle, tanto de falangistas como de militares. A estas personas que disparaban desde los tejados se les denominaba pacos. Asentado y triunfante el bando nacional, se apoyó en las patrullas de falangistas para manejar la etapa más larga de la guerra. Mientras, en otras partes de España continuaban las batallas. En Valladolid solo se puede hablar de represión. Los actos más significativos yo no me atrevería a hablar de la guerra civil en Valladolid, porque aquí no hubo guerra civil, fue más bien una deposición de las autoridades legítimas de aquel momento, relativamente incruenta. Hay muy pocos muertos en esas jornadas, ¿no? Decía que los otros actos significativos son, por un lado, la toma del ayuntamiento, que para sorpresa
de los falangistas y de los militares que bueno, pues ponen cañones en las proximidades, etcétera, etcétera, estaba únicamente protegido por unos cuantos bomberos, media docena de bomberos. Prácticamente el ayuntamiento no ofreció ninguna resistencia. Y el tercer acto significativo fue que un gran porcentaje de la población de partidos del Frente Popular se refugia en la Casa del Pueblo, que entonces está ubicada en la calle Fray Luis de León. Y se pone cerco, se instalan cañones desde las proximidades de la catedral también, incluso se llega a abrir un boquete en la Casa del Pueblo, y después de unas cuantas horas de tensión son detenidos aproximadamente 500 vallisoletanos. Es tal vez el acto más simbólico de este cambio de poder. En otros lugares de España se recuerdan batallas sangrientas que sembraron los campos de combatientes. En Valladolid capital, el cambio se resolvió en cuestión de semanas. La provincia, por contra, comienza a ser otra historia. En los municipios hubo quienes aprovecharon la noche para teñir con sangre las cunetas de cualquier camino. El alba más púrpura. En los municipios más importantes se concentra, por un lado, tropas del ejército, pero fundamentalmente patrullas de falangista. Por decirlo de alguna manera, se va haciendo una especie de ronda, de turno. Entonces esas mismas patrullas van a un pueblo, deponen fundamentalmente a los ayuntamientos, a todos los partidarios del Frente Popular, los encarcelan, a veces pues con actos de más violencia, pero en términos generales podemos decir que ninguna de las localidades de la provincia plantea una resistencia a la que podamos denominar batalla. No hay realmente combate, hay apenas unas escaramuzas y rápidamente ya empiezan a funcionar las listas negras. Es decir, en cada pueblo, antes del alzamiento, ya estaba previsto exactamente a qué personas había que detener. No es algo exclusivo de Valladolid. Las instrucciones de Mola, que era quien realmente llevaba a cabo la planificación del golpe de Estado, se decía que tenía que haber una represión que fuera ejemplar. En camionetas y arrancados de sus familias, se cuentan por miles los vecinos que marchaban rumbo a ninguna parte, conscientes de que si echaban la vista atrás, verían cómo a lo lejos quedaban sus campos, sus casas, sus pueblos, y cómo a medida que se alejaban, estaban más cerca de la muerte. La historia los ha buscado un nombre: los paseados. El 20 de octubre de 1936, ese pueblo que se iba haciendo cada vez más pequeño en las miradas sería Valdestillas. ...18 personas fueron detenidas. Se los arrestó en sus casas para llevarlos al ayuntamiento. Pero, ¿quiénes eran? ¿Y por qué a ellos? Porque los 9 prosperaban, eran trabajadores y prosperaban. Fue por envidias, que era un hombre muy listo, que llevaba una labranza muy bien llevada. Por malas calumnias y malos quereres que había, que fueron allá por él, que vamos a salir enseguida y que te vamos a traer por la noche, y luego pues les llevaron, pero fue a las catatumbas, a morir por Dios. No a morir por Dios, a morir porque les mataron, no porque Dios lo ordenó. Los 8 o los 9 que mataron, pues vivíamos, yo creo que eran los que mejor vivíamos. Claro, se cargaron pues todo. Se cargaron la esencia del pueblo. Federico Gago, un serrador de 43 años y 6 hijos, un hombre próspero de Valdestillas. Iba siempre con él. Si iba de caza, iba. Si iba al pinar, iba a todos sitios que iba.
El día que se lo llevaron venía, como en tantas ocasiones, del Pinar. Pues el día ese les cogieron y según iban llegando a trabajar, pues ya les habían quedado un aviso en casa que pasaban por el ayuntamiento. Yo eso lo sé de mi padre. Por cierto, mi padre siempre me traía piñones, venían del Pinar de trabajar, que estaba en una sierra, pues había venido un motor y no lo podían arreglar porque era inglés y no había piezas. Iban al Pinar y me traían piñones. Bueno, pues llegó, había quedado el campo, pues mi padre para el ayuntamiento, ya no volvió. Su padre era uno de los 18 detenidos. Junto a él recuerda a otro joven y próspero agricultor, un tal Herón. El Herón era un agricultor muy joven, era el más joven yo creo. Y claro, pues cogía mejor cosecha que los demás, pero después gastaba dinero en abono y lo labraba. Y por ahí vino, pues como pasó a los demás. El padre de Hipólito tenía una labranza muy grande, pero grandísima. Además era muy inventario. Entonces no había riego, no había nada. Él hizo balsas, lo subía del río. Era un positivo en todo, por todo. Y claro, le quitaron de en medio para no... Herón era Hipólito Esteban, un ingenioso agricultor de 33 años y 3 hijos. Yo tenía 1 mes y 10 días cuando le mataron a mi padre. Pues tuvo eso, y que creo que lo pasó, no es que creo, es que lo pasó fatal para criarme a mí y a mis hermanos. Y estuvo allí en Valdestillas 2 años viviendo y se vino aquí a Pozales sin nada. Y entonces allí él tenía una gran labranza, entonces mi padre, y al matarle pues de eso ya quedó sin nada. Y mi madre vino aquí y entonces aquí la ayudaron su familia. Esta casa se la dieron a mi madre y aquí hemos estado viviendo pues hasta la fecha, hasta el día de hoy. El día 20 de octubre había estado en Valladolid. Venía en el tren y fue quizás el único de los 18 que tuvo tiempo para decidir. Dejar atrás la estación o bajarse de aquel tren. Mi tío, cuando venía de Valladolid, salió uno a la estación y le dijo: no te bajes, que te van a matar. ¿Por qué no me voy a bajar si yo no he hecho nada? Estaba eso en casa de que fuera cuando llegara, porque que se presentara en el ayuntamiento. Pero era para cosas de labranza, porque eran labradores. Y claro, pues él fue a ver qué le quería, que no tuvo que bajarse. Y entonces ya no le dejaron salir. Hipólito terminó aquella noche en el ayuntamiento. Los tuvieron retenidos. Los familiares ni siquiera pudieron acercarse. Les trataron muy mal, mas luego ya a las 24 horas les soltaron y fue cada uno, iban esposados y con gente al lado, ¿no? Y les llevaban a las casas a despedirse de las familias, al anochecer, al atardecer. Y claro, cada uno les pasaba poco. Ese Hipólito, mi primo, mi tío, ese cogió todos los chorizos, se cogió un jamón, se cogió dinero y venga a meterse el dinero, venga a guardarse las cosas por ver lo que pasaba. Todos se cargaron de dinero, de todo, por ver si con el dinero lo pagaban y les mandaban a casa. Eso no ha parecido nada, no ha parecido nada. La tarde del día siguiente los sacaron a todos. Los montaron en un camión vigilado por falangistas. Se los llevaban del pueblo. Fermín no era del pueblo. Se encargaba de la central eléctrica de Valdestillas. Su gran amistad con Hipólito y las sospechas de un ilícito romance hacen pensar que su nombre apareciera en la lista. Iban a por 4 o 5.
5 o 6, los que fueran, les tenían ya muy marcados. Pero para no decir que se habían llevado los 4 o 5 más, pues entonces acoplaron a otros ignorantes. Porque a uno, me acuerdo por haberlo oído y hace poco tiempo. Dice que se llamaba Fermín él. Y entonces, ese que si el marido tenía celos, y no tenía celos porque bajaban a un sitio a coger agua, y entonces ese se le cargó. Dionisio Canta la Piedra, al igual que los demás, albergaba la esperanza de que el dinero pudiera comprar su libertad allá donde los llevaran. Tenía 63 años, era tratante de ganado y carnicero. Era muy majo, sí. Era muy fuerte, muy gordo, y en fin, todo. Y eso, y entonces, pues él, yo para mí es que sería muy hablador, porque venía mucha gente, hablaba con él, le preguntaban, ¿qué le hace esto? Vaya hombre, ya me estás esto, decía. No sabéis, no sé cómo le decía, pezuños, no sé qué, porque enseguida lo hacéis mal. Bueno, es que voy a ir a comprar esto, porque era tratante. Y iba a Medina los domingos, iba por la noche, y yo se quedaba la mujer y con mi abuela, una que teníamos, y ya se quedaba con mi abuela y conmigo. Y mi abuelo iba por las 6 de la mañana o por la noche, que eran los tratos, decía él. Yo sí que fui corriendo a la plaza, y como en la misma esquina tenía un tío mío, pues entonces cuando echaban a la gente para que se fueran, yo me quedé detrás de la puerta, entre los soportal y una tía que tenía yo allí. Y entonces yo les vi que salieron y que mi abuelo venía por aquí, y entonces en una casa que son los Arias, él se quedó allí hablando. Y hablaba mucho, pero eso no lo podíamos oír. Y entonces le empujaron un poco los que iban. Y yo a mí me parece que me fue a besar a mí porque me vio. Pero no se lo puedo asegurar, pero a mí me parece, ¿eh? En la esquina que estaba yo, como él me había visto por allí, mi abuelo era extraordinario. Junto a Dionisio viajaban Florentino Recio, su yerno, el marido de una de sus hijas y padre de sus nietos. ¿Dónde los llevaban? ¿Qué iban a hacer con ellos? Estábamos asustados porque dijeron, es que vienen los guardias. Y dijimos, pues a lo mejor les matan, porque como se oía que mataban a tanta gente. El camión se dirigía a Valladolid. Se sabe que en el trayecto los falangistas golpearon a Dionisio. Mi abuelo Dionisio, que decimos que es el gordo, contaba a mi padre que decía, dice, si mi suegro ya casi fue matado desde el puente. El hombre como se debió de ir a inclinar un poco para ponerse en forma, porque iba entumido, un hombre tan gordo, y le pegó con toda la culata y le abrió la cabeza, el guardia. Y mi padre dice, eso ya lo vi yo, eso solo he oído yo jugando por allí con los 7 y 8 años. Los falangistas llegaron a Valladolid con su camión y una carga de 18 pasajeros. Estaban en las conocidas como cocheras de tranvías. 9 terminaban allí su viaje. Los otros 9 seguirían rumbo a no se sabe dónde. A ellos les bajaron en el camión, en las cocheras, y se siguió el camión. Y mi padre no se quería bajar y le hizo un guardia, dice, haga usted el favor de bajarse. Y se bajó con los 9, con 9, y 9 se les llevó. ¿Qué iba a ser de ellos en aquel lugar? ¿Para qué los habían llevado allí? Y les hacían 40.000 perrerías en las cocheras. Y el que no hablaba, pues nada, pero el que era un poco rebelde de los socialistas, pues les traían, a un primo mío le hizo 40.000 cosas. 40.000 castigos, pegarles y 1000 cosas, en las cocheras. Pero aunque les hacían lo que les hacían, pues ellos vinieron a casa. Y los otros son los que no vinieron. Y les dieron una vida perra. Una vida perra que a mí me decía un señor cuando vino un familiar lejano y me dijo, dice, más hubiera valido
que nos hubieran matado a nosotros también y hubiéramos acabado de sufrir, porque eso no se puede contar, lo que hemos pasado allí. Mi padre contaba de aquello, eso de las cocheras, eso es temeroso. Ir a las cocheras y era otra cosa. La cárcel y luego le llevaron a las cocheras. En la capital, fundamentalmente, se lleva a los prisioneros a la plaza de toros y a las cocheras. Entonces, aquí se improvisan, lógicamente, nos podemos imaginar, en unas condiciones infrahumanas, prisiones vigiladas fundamentalmente por el elemento militar, aunque no eran del todo impermeables, es decir, periódicamente las patrullas del amanecer, es decir, estas patrullas de falangistas, que fundamentalmente actuaban con las primeras horas del día, de ahí esta denominación, entraban en cocheras y en la plaza de toros, todavía con más facilidad que en la prisión provincial, donde bueno, pues, existía una estructura un poco más estable, ¿no?, de cara a los detenidos, señalaban pues, a quienes había que fusilar, generalmente en grupos de 10 personas. Cuando oían los cerrojos por las mañanas, eso lo decía también mi padre, dice, nos temblábamos porque decíamos, ¿a quién tocará hoy? A las 6 de la mañana corrían los cerrojos de las celdas para sacarles, para fusilarles por ahí. Y luego dice que decían eso, ¿a quién tocará hoy? Eran 9 los que habían bajado del camión y 9 los que continuaron el viaje. De la suerte de los que bajaron en cocheras, poco o nada se sabe. Jamás volvieron a hablar de su estancia allí. Habían optado por olvidar. No habló nunca nadie, nada de las familias esas, toda la gente acobardada sin hablar nada, no podían hablar, porque si hablaban, pues que les llevaban a las cocheras. Mi padre 21 días, yo creo. Los demás estuvieron mucho tiempo, sí, mucho tiempo, sí. Pero mi abuela era molista, sí, decían eso. Y mi abuela fue en el tren. Fue en el tren, por un tren que había a las 3 o no sé qué, y entonces fue a ver qué les decían a aquellos hombres. Y fueron, pero ya no habían entregado. Y ya es por lo que supimos que no les habían entregado las cocheras. Mi padre se salvó de carambola porque hubo un bandido, de dejarle, dice, porque con 6 que tiene, desde los 6 años para atrás, dice, dejarle, y le dejaron. Pero mi padre tuvo su afán era irse con los suyos, y el señor a darle con los otros, y le dejaron, sí. Le salvó no viajar junto a su yerno, no compartir el camino con los 9 de Valdestillas. 9 hombres poseídos por la incertidumbre que les producía el saber que cada minuto que pasaba era un regalo. Cada curva, cada metro del trayecto podía ser el último. Salieron de Valladolid por la carretera que va hacia Fuensaldaña. Pasaron por Mucientes, Villalba de los Alcores y Monte Alegre hasta llegar al límite de la provincia de Valladolid con Palencia, en el término municipal de Meneses de Campos. Una carretera poco transitada. Junto a Federico, Hipólito, Fermín y Dionisio viajaba también Carlos Salas, un hombre de 37 años, casado, con 3 hijos y repartidor de gaseosa. Iba de repartidor, como vienen los de la gaseosa aquí y vienen otros, pues él repartía en los pueblos con un carro de madera de aquellos de 2 ruedas y una borriquilla o una mulilla o así, y se iba. Y entonces pues él iba cada día, él y venía. Y entonces ese día le avisaron y le dijeron que se presentara inmediatamente, y entonces él se vino andando por llegar más pronto que... ¿Cuál podía ser su culpa? ¿Por qué figuraba su nombre en aquella lista negra? Cuando les llevaron de aquí a cada uno que vinieron a cogerles, les llevaron al ayuntamiento. Y entonces cuando estaban en el ayuntamiento les dieron una lista de los que iban a matar. Y uno de los señores, que creo que era este señor gordo, que se comió la lista y le dijo uno, no te la comas porque ya estáis escritos, que estaba apuntado a la casa del pueblo, y eso es el delito que mi padre había cometido. Estaba afiliado a la Casa del Pueblo, al igual que Dionisio Cantalapiedra. Dionisio Cantalapiedra era un señor de 63 años, ese era el mayor, y era teniente alcalde de la República.
ese señor. Estos otros eran todos de la República, porque la mayoría que estaban apuntados a la República era porque tenían que salir fuera de la provincia a segar, a trabajar, y si no estaban afiliados a la Casa del Pueblo no podían salir a otro pueblo, y la mayoría de ellos estaban afiliados de estos a la Casa del Pueblo. Por aquel entonces, ser de la Casa del Pueblo no era una ideología, era prácticamente una necesidad. Pero no solo para ser tratante, para muchos empleos era imprescindible el estar afiliado a organizaciones frente populistas, y por tanto muchas de las personas que posteriormente van a ser represaliadas, acusadas, etcétera, pues no estaban significadas a favor de partidos de izquierdas o partidos frente populistas, sino pues coyunturalmente habían tenido que afiliarse para poder seguir trabajando, para poder participar, por ejemplo, de las peonadas que se daba para mitigar el paro, también los trabajos municipales del ayuntamiento, etcétera. Por tanto, muchos se habían afiliado casi por obligación. Ser de la Casa del Pueblo, el mismo delito que cometió Teófilo Fadrique. Era el alcalde. De los 9 era el único soltero. Trabajaba las tierras. Era labrador. Tenían una huerta y era de lo que yo. Como estaba subiendo como la espuma. Una guerra civil es una lucha entre hermanos. A veces literalmente. El hermano de Teófilo, Regino Fadrique, era teniente del ejército. Se querían mucho y se llevaban muy bien. Yo, mi madre, varias veces. Y mi abuela Isabel, su madre, mi abuela, y se ponía a rezar, pobrecita, y decía, por Teófilo Fadrique, pobrecico, cómo me le asesinaron. Bandidos, me le habéis asesinado. El teniente Regino había hecho una promesa a su hermano y a su pueblo. Regino estaba aquí de permiso cuando estalló el movimiento, porque él estaba en Burgos. Y salió a la cartera general a montarse a un eso para irse a alistarse a donde él estaba. Y según salió dijo, si en el pueblo de Valdestillas, que eso fue lo que a él le mataron, sacan a algún hombre, viene mi batallón y arrasa de Valdestillas. Nadie tocaría Valdestillas mientras él viviera. Y cumplió su promesa. Estaba en Burgos y allí le mataron. Cuando vino el día 28 que le mataron a él, el día 28 de septiembre, le mataron. Le metieron una bala por la barriga y le salieron por la pierna. Y cuando vinieron a enterrarle aquí, dijo un señor de aquí de Valdestillas a un falangista, bueno, ya tenemos el camino libre. En el Archivo Militar de Segovia, en el Alcázar, se guardan buena parte de los documentos que certifican algunos pasajes históricos de la Guerra Civil. Regino Fadrique no murió en Burgos. Moría en combate en el Alto del León, Segovia, el 28 de septiembre de 1936, defendiendo una batería de montaña. Apenas 3 semanas después, los falangistas llegaban a Valdestillas. La familia sospecha que su muerte no fue una casualidad. Sí, le asesinaron ellos mismos, los mismos compañeros, porque el asistente que tenía mi tío un asistente, se lo dijo a mi madre. Le dijo a mi madre, le han matado a los mismos compañeros. Fuera como fuere, muerte en combate o conspiración, su hermano tenía la muerte anunciada. Teófilo Fadrique era consciente de lo que se podía avecinar. Otros, en cambio, todavía se siguen preguntando por qué. Mi madre no decía nada, porque como no lo sabía, no podía decir nada a la mujer. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué se ha llevado? ¿Y por qué? Celedonio Martín tenía 49 años y 9 bocas que alimentar.
trabajaba en la fábrica de abono. Mi padre iba a la avenida de la fábrica, se metía en casa, merendaba y iba a echar la partida con los amigos, que son los amigos que están ahí. A Celedonio, su mujer y sus 9 hijos le siguieron esperando toda la vida. Como le dijeron que volvían a casa, que no era más para preguntar unas cosas, no ha vuelto. Y mi madre esperándolo. Y todavía la ha estado esperando hasta que se ha muerto. Al contrario de Celedonio, Mateo Extremo no dejaba hijos, pero el destino los hizo compañeros de viaje. Mateo tenía 39 años. Pues un hombre muy trabajador, muy útil, todo que se dedica es poco, miraba por el obrero todo lo que podía, agenció, bueno, qué sé yo, porque era muy trabajador y muy bueno, andaba en las piñas y andaba en todos los sitios. Y para mi madre y para nosotros muy querido, muy amigo, para mi madre mejor imposible, no puedo decir más que eso. Venga, vamos allá, venga. Si llegaron le dijeron, Mateo, vete a la casa, al ayuntamiento que a ti te esperan. Ya nos dejaron salir. Mi tía, su mujer, me acuerdo que aquello todo era poco chismes, tirar por todos los sitios cuando ya se oyó que les iban a llevar, aquello fue como si llevan hoy a mi marido y se quedó, bueno, no sé, y fue así y no hay más. Y cuando montaron en la plaza, dijo uno, el que fuese, ¡viva la Virgen del Milagro! ¡Dios, Virgen de los Milagros! Porque nosotros tenemos mucha fe a la Virgen del Milagro. Y dijo una señora, habéis recordado tarde, que uno lleváis billetes de ida y otros de ida y vuelta. El último pasajero es Pedro Méndez, el panadero, 35 años y 4 hijos, siempre con un paquete de almendras en el bolsillo. Y dijo su mujer, se llamaba Paula, Pedro, vete al ayuntamiento que te han llamado para el ayuntamiento. Como era el año del extraperlo, o sea que estaba todo tan bajo y él venía de comprar harina porque era panadero y siempre que él venía tenía 4 hijas y traía un paquete de almendras a las chicas. 4 hijas, con una panadería, un hombre, que no sé, ese sí que mi tío Pedro, el otro, un hombre incapaz, valía solo para el panadero muy bueno, pero incapaz de hablar de nadie. Entonces ya no vino, ya quedó detenido. Los 9 estuvieron juntos en el ayuntamiento y permanecieron juntos mientras se alejaban del pueblo. Siguieron juntos hasta Cocheras y juntos fueron hasta Meneses de Campos, el lugar en el que Pedro Méndez no pudo más. Al llegar a un cruce y junto a una chopera intentó escapar del camión. Los asesinos decidieron entonces no esperar más. Había llegado el momento, el final del viaje. En Meneses no se oyeron los disparos. No, debió de... Es que hay una distancia de 2,5 kilómetros justo. Pero hubo 2 personas a las que el ruido de fusiles les sobresaltó en la noche. Según se va para Medina de Río Seco, a la derecha había una casilla de camineros. Y allí vivía un señor que también llevaron a un sobrino, era el que hacía de alcalde. Y oyeron los tiros cuando estaban en la cama, él y una cuñada que vivía con él. Oyeron los tiros y por la mañana, cuando se levantaron... Eran sobre las 8:30 o las 9, que iban con las mulas y fueron los primeros que lo vieron. Y ese señor fue el que avisó al pueblo de que había habido matanza, vino diciendo el hombre. Casualidades de la vida. Lucio Gago, el hijo de Federico, compró años más tarde la chopera en la que mataron a los 9. Que se van por Villalba de los Alcores. A continuación viene Montealegre. Y no más pasa Montealegre, que está a la izquierda, hay una cuesta. Y allí se cruza con la carretera que va a Palencia. Allí mismo estaban los árboles y era un sitio propicio. Al haberle llevado a Meneses, que está a 2 kilómetros, pues claro, era normal que les hubieran matado por allí. Y un sitio propicio era ese.
Y yo cuando me lo dijo claro, si yo lo sé, pues no les cojo, ¿eh? Pero si he comprado unos 8 por ahí en la carretera, digo, bueno, se les pagué. Fui un día, les tiré yo, y luego fuimos a por ello, pero ya como me tenía yo esa cosa metida, yo tenía aserradores, tenía 2. Dije, bueno, esta manera la voy a hacer yo, ¿eh? Bueno, y claro, pues yo me suponía que estaban allí. Y digo, pues a ver qué, pues por lo menos 100 balas más las que quedarían dentro, ¿eh? Entre la tabla, que eran tablas así, otras las cortaba por la punta. Como la bala cortándola bien no la hace casi nada o nada, nada más echa de chan, chan, chan. Estábamos en la plaza por la mañana, a las 9, que solía abrirse el colegio, cuando vino un señor, que yo ya no recuerdo quién era, diciendo que en el cruce que había varios muertos. Entonces un hermano mío, más joven que yo, y yo, pues cogimos un camino que había derecho al cruce sin ir por la carretera y llegamos allí. Y entonces fue cuando vimos que había un montón de señores, total 8, que fueron los que estaban muertos, unos encima de otros. Y ese señor fue el que vino a avisar de que había esos 8. 8 cadáveres. El hijo del panadero que trasladó los cuerpos hasta el cementerio también lo recuerda. Avisaron allí en el pueblo que había unos señores ahí en la carretera, y mi abuelo dijo que venía él a buscarles, y vino a buscarles. Les montaron en un remolque, que era un remolque con 2 caballos. Con ruedas de madera para la mercancía de traer manojos y traer mercancía, la harina de Castromocho o de Medina de Río Seco. Y él fue con su abuelo, con un carro, y les trajeron en un carro para meterles ahí. Vinimos por ahí con el remolque y los caballos a buscarles porque avisaron que estaban ahí. Y vinimos ahí, les cargaron en el remolque. Pasaron por el cuartel y pararon en el cuartel. Posterior, les llevaron al cementerio. Que les metieron en una fosa común. O sea que... y mucha gente fue a verlo. Todos fueron allá en procesión a verles. Como que era una manifestación. Fue todos allí. Nosotras pues acoquinadas en casa. Porque nos daba miedo que encima no vinieran a hacernos a nosotros algo. Al mes y medio, labrando para sembrar cereal en la finca a orilla del cruce, pues vieron un bulto. Y el amo dijo al criado, Galo, ¿has dejado la merienda y las alforjas ahí? Dice, no señor, las tengo en la otra finca. Y era un cuerpo que encontraron muerto. Resulta de que en vez de 8 eran 9. Era Pedro Méndez. Había saltado del camión. Intentó salvar la vida huyendo, pero lo único que logró fue alejarse unos metros, lo suficiente para que su cuerpo pasara desapercibido algunas semanas. Después se reuniría con los compañeros de viaje. Y al tirarse del camión, pues le dispararon, pero se fue andando por una acequia hasta que se murió. Cuando le encontraron, pues ya no tenía cara, ni tenía manos, ni se la habían. Pero sí que le encontraron unas almendras en el bolso. Entonces, por eso, supo que era este Pedro. Y ese fue el que quedó aparte, que el día de los autos de buscar los cadáveres no parecía. Y pareció a un lado, porque fue enterrado al mes o mes y medio posterior al caso de los 8. Mi hermano era el enterrador, entonces. Y claro, pues obligaron a ir a todos los que eran de la sociedad esa. Y entre ellos, como les cuento, mi hermano. Y mi hermano pues fue el que nos dijo cómo estaban colocados. Por eso, los otros que estaban todos enterrados así, al otro le enterraron así en una caja de madera. Y estaban así había 8. Y el otro le cavaron a la orilla, y estaba a la orilla también, todos así al
a lo largo. En el caso de los fusilados de Valdestillas, enterrados en el pueblo de Palencia, era claro, se había excavado una fosa y se habían depositado pues 8 de los cuerpos alineados. Los vecinos de Meneses pues excavaron allí esa fosa, hay que agradecérselo, su voluntad de enterrarlos en el cementerio, y estaban 8 alineados, excepto uno que fue enterrado en los días posteriores. Nadie sabe exactamente lo que ocurrió aquella noche. Nadie vive hoy para contarlo, pero la exhumación de los restos y su análisis ha mostrado con claridad huellas de violencia. Sí que nos dimos cuenta de que algunos de los restos que estaban habían sido sometidos a algún tipo de tratamiento violento. No podemos determinar si antes o después de la muerte, eso tiene que decir el forense, pero sí que había restos que habían sufrido un tratamiento traumático. No podemos identificar si fue el caso de la camioneta o fueron golpes antes o después del fusilamiento. El caso es que había huesos fracturados de manera extraña. Contemplas cráneos con la bala del tiro. Gracia. En este caso, lógicamente, los cadáveres fueron trasladados desde el lugar de la ejecución hasta el cementerio, pero alguno de ellos conservaba una bala pues, en el interior de su cráneo. Aquellos días de octubre, los familiares de los desaparecidos se habían organizado para salir en su búsqueda. Cuando los familiares tuvieron noticia de que estaban enterrados en Meneses de Campos, fueron allí acompañados de un cura. Al llegar al pueblo, se encontraron con una mujer, la señora Balbina. Ella las acompañó al cementerio para indicarles dónde estaban enterrados los 9. Desde entonces, Balbina recibiría en su casa, año tras año, a mujeres e hijas de los asesinados. Venían con un sacerdote y mi madre dijo que muy malas no serían para venir con un sacerdote. Y las acogió y las llevó a casa y venían todos los años por los santos. Nos traían a nosotros que éramos pequeños caramelos o cosas. Mi madre pues ya las acompañaba, venían en el coche de línea la víspera a los santos. Pasaban aquí el día de los santos y el día después ya se marchaban. Además venían siempre con una cantidad de flores, las pobres. Lo que lloraron aquellas mujeres en casa de mi madre. Fueron días duros para el pueblo, días de desconfianza, de miradas esquivas, de orgullo herido. 9 hombres habían perdido la dignidad y el nombre en una cuneta. Y sin embargo, la vida en Valdestillas debía continuar. Víctimas y verdugos debían convivir a diario. Y entonces, al poco tiempo de matarle, esos pocos días, salió uno del pueblo con la manta. Salió uno del pueblo con la manta. Así que por eso sabemos que le robaron. Iba yo con mi abuela, que me daba vergüenza. Pues salía con un palo que ahora es bastón, pero entonces era un palo de una escoba. Y iba mi abuela siempre a por ese señor. Bandido, que mataste a mi hijo. Criminal, que mataste a mi hijo. Y a mí me daba vergüenza. Unos se reían y otros pues no se reían. Al poco tiempo fui a pedir que me dieran, porque mi padre había trabajado ese verano y no le habían pagado. Y me dijo que viniera mi padre a buscarlo. Mi padre no tenía nada. Estuvo un poco de tiempo, que fue yo creo que juez. Cuando le mataron, se le llevaron, aquí se miró y aquí no había una perra de nada. Y es que ese señor, para no devolver el dinero, dice, hay que matarle. Y ese, a mí, no hay quien me lo quite, porque me lo ha dicho mi padre, no es que me lo haya dicho ni mi hermana, ni una, ni la otra, ni el otro. No, es que eso ha sido así. Ya sabemos quiénes eran los 9 y también sabemos por qué. Quizás tuvo poco que ver su pertenencia a la republicana Casa del Pueblo. Por los testimonios han salido a la luz envidias, deudas, incluso celos.
yo siempre me han dicho eso, que fue por envidias. Porque el que más y menos tenía su cosa. Uno estaba en la fábrica esa de la luz, de la Electra. El otro tenía unas tierras y luego, pues, como andaba al pinar, me cago, tenía todo el dinero que quisiera. El otro, pues, era labrador, tenía cada cacho un montón de cebada y de trigo y de todo. Su padre, terrible, después de haberles matado. Y así todos. Todo fue de malos quereres, porque no sé si valdrá esto o no. Mi madre trabajaba para uno de esos señores. Y entonces mi padre le dijo, no sé si se pondrían las cosas mal o como fuera, le dijo, no quiero que vuelvas a trabajar allí. Y luego ya, como allá a los tiempos, pues vinieron a por él y se lo llevaron. Si no hubiera sido por envidia, nos matan. Y ellos muy confiados, porque como ellos no, cada uno tenía sus ideas, ¿no? Eso sí, cada uno tenía sus ideas. Pero por las ideas no hay que matar a nadie, ¿no? Hay que respetarlo, las ideas de cada uno. Ahora, si ellos hubieran sido malos, no se dejan matar. Lo que ocurrió en Valdestillas aquel 20 de octubre de 1936 no es muy diferente de lo que ha ocurrido en otras muchas localidades del resto de España. Solo en la provincia de Valladolid se calcula que hay más de 3.000 personas desaparecidas. Muchos de ellos, a la luz de los testimonios, siguen sin descansar en paz, perdidos entre los montes Torozos. Hoy se les rinde homenaje, pero muchas familias siguen sin recuperar la memoria de los suyos. Estos hombres y mujeres aquí enterrados son nuestros padres, madres, hermanos, abuelos. Eran personas inocentes, nada habían hecho y sin embargo fueron asesinados y tirados en las cunetas. Hoy, aquí, pedimos que este lugar donde están ilegalmente enterrados nuestros familiares sea acotado y respetado. Y si no se pueden rescatar los cuerpos, por lo menos dignificar estas tierras e ir poniendo poco a poco los nombres de todos y cada uno de los asesinados sobre granito, para que ni ellos ni su memoria sean olvidados jamás, para que la historia se conozca y para que no vuelvan a suceder estas atrocidades nunca más. Hay mucho por hacer todavía para aquellos que han iniciado el movimiento de la recuperación de la memoria histórica. Una asociación que en Valladolid ha surgido precisamente a raíz de los 9 de Valdestillas. Surge porque un señor decide buscar a su abuelo y a partir de ahí comienza a haber demandas por parte de mucha gente que busca a sus familiares. Es un movimiento cívico, no es político, no está politizado. En el momento en que esto se politizara en algún sentido, el movimiento se vendría abajo, ¿no? El primer objetivo es buscar a los desaparecidos. Eso es una deuda que tenemos y que hay que saldar y que hay que hacer muy deprisa, porque los datos que nos pueden aportar para encontrar a esos desaparecidos cada vez va siendo más difícil, porque han pasado muchos años y quienes han sido testigos están desapareciendo. Entonces hay que responder a las familias, buscar a sus familiares, encontrar a los desaparecidos y devolverles a su lugar y darles dignidad. Pero luego yo creo que la asociación tiene muchos más objetivos en relación a eso, ¿no? Ese es terapéutico. Luego hay otro que es social, que es hacer justicia y que es histórico, es decir, hay que recuperar nuestra memoria. Y quizás tampoco es tan diferente, ¿no? Porque en la medida que recuperamos los cuerpos de los desaparecidos, recuperamos la memoria de esas personas, le devolvemos la identidad, porque una persona que desaparece es inexistente, es decir, si no hay un nombre en algún sitio, esa persona no ha existido. Después de documentarse, seguir los testimonios y recrear la historia a partir del recuerdo de los más mayores, llega la localización del lugar y su exhumación. En Castilla y León se han llevado a cabo numerosas exhumaciones.
No, este hombre no se acuerda. Otras tantas están en marcha. Las excavaciones se realizan de forma científica, aún con la carga emotiva que conllevan. Yo por mi profesión estoy acostumbrado a exhumar cadáveres desde el Neolítico pues hasta la Edad Moderna. Pero la verdad que en este caso fue una emoción especial. Es una emoción especial porque conoces los nombres de quienes están allí, conoces a sus familiares que les tienes al lado y fue un momento de tensión, de emoción. La verdad yo no había sentido eso en mi trabajo, en mi vida profesional. Y es muy duro, ¿no? Porque vives la tensión de los familiares y bueno, pues es duro. Es una situación bastante compleja desde el punto de vista anímico. Bueno, tú lo intentas sobrellevar como puedes y hacer tu trabajo bien, pero no es una situación demasiado agradable. A los 9 de Valdestillas no hubo que buscarlos, se sabía dónde estaban, solo hubo que cavar. Cuando la fosa estaba abierta y se veían los 9 cuerpos, empezamos a trabajar según nos iban indicando los arqueólogos, trabajábamos nosotros también. Entonces hay un momento en que yo me di cuenta que el cuerpo que estaba limpiando los restos, porque primero había que ir limpiando con una brocha, era todo muy despacito, ¿no? Con una espátula. Entonces yo me di cuenta que me estaban mirando y que había algo, ¿no? Que me querían ocultar. Y inmediatamente reparé en que precisamente yo había empezado a exhumar el cuerpo de mi bisabuelo, de la persona con la que tenía más vinculación, ¿no? Entonces en ese momento pensé que era lo mejor, ¿no? Que lo estuviera haciendo yo. Y el día que descubrieron la fosa esa, yo no pude por menos de llorar, porque como las vi a ellas lo que pasaron, que me acuerdo que no sé quién, que yo al ver allí, que iba todas las tardes a verlo, y digo, ay madre, qué pena me da a mí esto, y me dice uno que estaba abajo, y dice, ¿por qué le da usted pena? Digo, pues porque las familias de estos señores, digo, 2 señoras, digo, quedaban vamos, la recogió mi madre. Y me dijo el que se lo decía, dice, pues yo soy nieto. Hay quien quiere ver en la recuperación de la memoria histórica ganas de remover el pasado. Otros consideran el movimiento necesario para superar la tragedia a todos los niveles. Lo que hay que saber es qué pasó con todos los elementos que conforman esa memoria. Y en estos momentos lo que está, digamos, en boga y de actualidad hermosa además, es la recuperación precisamente de esos elementos. ¿Qué elementos? La gente que desapareció. Muerta, no lo sabemos. Pero lo que sí que es cierto es que buena parte de la gente que ahora mismo estamos admirando desde el imaginario, desde el recuerdo que casi no existe porque no hay un elemento concreto que podamos recordar, pues a nosotros nos ha movido a ser, yo creo, que lo que somos, nos ha enseñado. Por lo tanto, yo creo que el primer objetivo, con todo lo que se está organizando, con todos los foros que está viendo, todos los reportajes que está viendo, todas las intenciones que está viendo de recuperación de la memoria histórica, lo primero es saber qué pasó en aquellos momentos, qué se hizo con aquella gente, dónde están. Están en la memoria. Las familias tienen la necesidad de recuperar para ellos la dignidad que perdieron los fusilados. Yo no, yo además no guardé rencor nunca a nadie, ¿eh? Ahora no he olvidado tampoco, pero rencor no he guardado rencor a nadie. Bueno, pues yo siempre he sido muy fuerte, me doy cuenta de que no lo he soportado. Y ya ve que lo habré confesado 1000 veces, porque eso me gusta mucho, y no lo puedo soportar, como si no pudiera perdonar. Y otras a lo mejor son sus padres y eso, y me dicen eso, digo, pues yo no puedo, de verdad que no puedo. Yo tenía 1 año y medio y la verdad que no lo olvido. A los 7 años ya lo sabía todo yo, porque me lo contó mi madre y mis hermanos. Así que desde entonces yo no perdono, pero no se olvida. Y cada vez que veo a las que son de mi tiempo, se me revuelve el estómago. No, yo perdonar nada. Veo a los hijos todavía o los nietos de aquellos y no les miro. Bueno, les miras, porque hay que mirar a toda la gente ya, pero si no, nada. Cuando les veo,
me se ponen los cojones aquí. Lo primordial para aquellas personas que han sufrido tanto tiempo de olvido, de angustia y de miedo, es más hablar de ello, poder comunicarse con los vecinos, con aquellos, porque han estado conviviendo con personas que han delatado a sus familiares y al final sus familiares han muerto. Eso es muy duro, eso supone un corte en su capacidad de relación. Necesitan recuperar la capacidad de relación. La forma muy posiblemente sea el sacar a la luz todos estos hechos y bueno, pues dejarles que al menos le llegue un poco de tranquilidad a su vida, ¿no? Entonces, bueno, eso posiblemente lleve a la reconciliación. Pero entiendo, y por concluir, no creo que sea lo primordial. Lo primordial, desde luego, es hablar, comunicar las situaciones y que todo esto quede, pues, de alguna forma diáfana, ¿no? Sienten la necesidad de contarlo y les cuesta perdonar. Para ellos, los 9 de Valdestillas no descansarían en paz hasta que estuvieran juntos, como en el ayuntamiento, como en el día de su muerte, pero de vuelta en casa, en su pueblo, en el mismo cementerio en el que descansan los suyos y con un entierro digno. ¿Qué ha supuesto? Pues un berrinche como habrá, igual. Pues que parece que fue ayer. Ahora sí, un poco de alegría, porque por lo menos están ahí. Cicatrizar nunca porque están rotas desde que yo tengo 7 años y seguimos siempre con aquello de que se los llevaron y decían no tengáis miedo, que vuelven y mira, sí que han vuelto, muertos. Una alegría, yo he venido con una alegría diciendo que vengo por la primera vez a ponerle un ramo de flores y antes no se lo podía poner. El 16 de noviembre de 2002, Dionisio, Hipólito, Mateo, Teófilo, Federico, Celedonio, Fermín, Pedro y Carlos tuvieron su entierro. Regresaron a casa. La historia los recuperó del olvido. Recuperaron su dignidad. Y en el cementerio de Valdestillas, 9 familias pueden leer los nombres de sus desaparecidos, juntos, como han estado los 9 de Valdestillas desde aquella tarde en el ayuntamiento.